estudiar de otra manera. Diapositiva 50, tenemos esta imagen de las 7 iglesias a las que el Señor les habló por medio de ¿quién les habló? De Juan, ¿verdad? De Juan, el apóstol Juan. Ahora se escucha mejor. Y seguimos las 7 iglesias de Apocalipsis: Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Esmirna, Éfeso. Bueno, vamos a seguir, mejor dicho, con el versículo 12 y 13. Pasa la siguiente, por favor. 12 y 13, que ahí nos habíamos quedado. Os recuerdo que todo lo que está en rojo son los versículos bíblicos, copia literal de la palabra de Dios, Reina Valera del 60. Lo demás son comentarios. Dice Jesús en medio, la visión de Jesús por parte de Juan. Versículo 12 y 13, Jesús en medio de los candeleros, la imagen que habíamos visto anteriormente. Dice, y me volví, Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces en Apocalipsis hay muchos símbolos, pero hay 2 tipos de símbolos usados en el primer capítulo de Apocalipsis. Uno es mencionado en el versículo 12, donde dice que Juan vio 7 candeleros de oro, y también en el versículo 16, Juan vio 7 estrellas en la mano de Cristo. Seguimos, por favor, su significado es explicado al solo continuar leyendo el contexto. La explicación está en el versículo 20 del mismo capítulo, qué significaban estas estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, ¿qué son? Son las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Seguimos, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este era Jesús. Jesús está allí en medio de los candeleros como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, una figura que encontramos mucho en el libro de Daniel. Si leemos el libro de Daniel, veremos muchas veces que dice Hijo de Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, Jesús, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, el vestido de Jesús indica que Él es una persona de gran dignidad y de autoridad. Vestidos largos solo eran utilizados por aquellos que no trabajaban mucho. Así que dan la imagen de gran estatus y de autoridad. El cinto de oro alrededor del pecho probablemente nos da la clave en cuanto a los vestidos del sumo sacerdote, como nos explica Éxodo 29:5. Sabéis que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían llevar cualquier tipo de vestimenta. En Éxodo tenemos la vestimenta que tenían que llevar, claro, por un lado la vestimenta sacerdotal y por otro lado la vestimenta del sumo sacerdote, que era otra. Entonces posiblemente haga alusión a esto. Versículos 14-16 dice, su cabeza, describe Juan, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido. Qué figura, ¿no? Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué potente, qué autoridad. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
El cabello blanco que habla de edad avanzada, como la figura de un anciano, el anciano de días, que dice la palabra. Y eso, por lo tanto, en esa cultura, la cultura hebrea, está conectada con la idea de gran sabiduría y de una persona eterna. La frase blanco, los cabellos como nieve, también enfatiza la idea de pureza, según Isaías 1:18. El cabello blanco y la cabeza blanca conectan a Jesús con el anciano de días de Daniel 7:9. ¿Os acordáis que habíamos dicho que el Apocalipsis había que estudiarlo siempre con el libro de Daniel y Daniel a la luz del Apocalipsis? El término de anciano de días le pertenece a Dios el Padre, pero también se le asigna a Cristo, quien es igual que con el Padre en cuanto a naturaleza divina, porque Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre, siendo Dios mismo, una de las personas de la Trinidad. Sus ojos como llama de fuego, decía Juan, así lo veía él, así lo describía. El fuego es a menudo asociado con el juicio en las Escrituras. Según vemos, no lo vamos a leer todos los versículos, pero tenemos versículos que hacen referencia a esto, como Mateo 5:22, segunda de Pedro 3:7, que nos habla de fuego que representa juicio. Los ojos de Jesús muestran el fuego de juicio penetrante y de búsqueda. ¿Qué busca Jesús con su mirada? Claro, dice que sus ojos son como llamas de fuego, que está mirando a toda la humanidad y que sabe lo que hay dentro de cada corazón. Sus ojos, su mirada es inescrutable. Sus pies semejante a bronce bruñido, ya que el fuego está conectado con juicio. Veremos que en el Apocalipsis va a haber mucho fuego. Estos pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, habla de alguien que ha pasado a través de los fuegos de juicio y que ha salido adelante con una pureza refinada. Jesús ha pasado por el fuego del refinador. ¿En qué ocasión? En el Calvario, cuando Él murió, y ha salido como plata refinada. Pulido, cuando se mete algo en el horno para quitar toda la impureza y toda escoria. Entonces queda solamente algo puro. El bronce es un metal asociado, bronce bruñido, los pies. El bronce es un metal asociado con juicio y sacrificio. El altar de sacrificio de Israel era hecho de bronce. O sea que, ¿veis? Como todo tenía un significado cuando Dios manda a Moisés la construcción del tabernáculo, según Éxodo 27:1-6. Si en las fiestas judías, que los hemos estudiado, hemos descubierto que eran proféticas, que se cumplían en la persona de Jesucristo, en estos metales también encontramos que había un sentido, porque es una relación entre Jesús y entre el templo del Antiguo Testamento o el tabernáculo. Era llamado el altar de bronce. El bronce también es un metal fuerte, el más fuerte conocido para el mundo antiguo. Por lo tanto, pies semejante al bronce bruñido son un emblema de su estabilidad y permanencia. La estabilidad y permanencia de Jesucristo, que como hemos visto, era el principio y el último, el alfa y la omega. Siendo el bronce considerado el más duradero de todas las sustancias o compuestos metálicos. Les voy adelantando que en este estudio, ahora quizás no, pero un poquito más adelante, yo he puesto distintos comentarios de distintos teólogos también y he dado también los nombres.
Su voz era, dice Juan, como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo suena las aguas cuando caen con fuerza, ¿no? Ahí en la provincia donde nació Raúl, en Misiones, Argentina, están las cataratas del Iguazú. Tenemos una foto ahí en casa, y estar de pie al lado de esa catarata es no escuchar lo que dice la persona que está al lado, porque es estruendoso, el ruido del agua es potente. Esto significa que la voz de Jesús tenía el poder y majestad de una poderosa catarata. No era una voz humana como la que nos podemos tener nosotros. Tenía en su diestra 7 estrellas, símbolo. Las 7 estrellas hablan de los líderes o representantes de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 1:11 y en Apocalipsis 1:20. Las estrellas están seguras en la mano de Dios. Y esto a mí me da mucha alegría, porque las iglesias están seguras en la mano de Dios. Aún las iglesias más conflictivas y más problemáticas están seguras, ya que 7 es el número de la plenitud. Podemos decir que Él tiene a todas las iglesias en sus manos de amor. Por eso todo lo que pasa en la iglesia siempre decimos, pasa porque Dios quiere que pase, porque su iglesia no es la nuestra, no es la nuestra, Él está al mando. ¿Por qué decimos, alguien pasa la anterior, por favor, Raúl, por qué decimos que el 7 es el número de la plenitud? También. Seba, ¿qué decías? También los 7 espíritus de Dios, que hemos hablado de Isaías la semana pasada. Pero la creación, los 7 días de la semana, las 7 fiestas judías, Dios cuando tenía un plan, hemos visto cuando hemos estudiado los jubileos, que en la Biblia hay mucha matemática, hay mucho número y hay que entenderlo. ¿Y cuál es el número de la bestia, según Apocalipsis? El 666, es número de hombre, el número de bestia. El número perfecto de Dios es el 7. Entonces, en las cosas importantes, significativas, la creación de Dios en 7 días, los 7 espíritus, cuando Dios quiso hacer algo muy, muy específico y con detalle, emplea el número 7. Es el número divino por excelencia. Las 7 estrellas, los 7 candeleros, y vamos a ver más 7 también. Esto lo hemos visto. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué será la espada? La palabra de Dios, ¿no? Esta es una espada pesada, utilizada para matar y destruir. Porque ¿qué va a pasar en el Apocalipsis cuando la iglesia sea arrebatada? Viene juicio, destrucción y muerte. Algunas veces el Nuevo Testamento habla de una espada más pequeña, táctica, conocida en el antiguo lenguaje griego como la machaira. Esa es la palabra en griego, una machaira, una espada pequeñita. Hebreos 4:12 utiliza el término para esta espada más pequeña y precisa. La idea de que salga de su boca no es que Jesús lleve una espada entre sus dientes, no es eso, no le sale una espada de la boca a Jesús. La idea es que esta espada es su espada. Su arma es la palabra de Dios y nuestra arma es la palabra de Dios, como pone Efesios 6:17, espada aguda de doble filo. Bien, seguimos. Dímelo tú. En esa época la espada de los romanos era de 2 filos. El gladius. Gladius. Gladius era la espada romana y tenía doble filo. Doble filo.
Ajá. punta y 2 filos. Y 2 filos. Y así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Que corta tanto para allá. ¿Como para qué? Claro, es verdad. Seguimos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo me lo imagino a Juan viendo todo esto, ¿cómo estaría? La gloria de Jesús es tan grande, tan brillante, que es difícil el siquiera voltear a verlo. ¿Habéis escuchado de alguna persona que ha tenido una visión de Jesús? ¿Sí? ¿Alguien nos ha dicho que ha podido ver la cara de Jesús? Nunca. Nunca. Yo he tenido visiones de Jesús. Yo nunca le he visto la cara. Porque su gloria es tan fuerte que el ser humano en esta carne no puede resistirla. Por eso nadie puede voltear, una palabra muy latinoamericana que nosotros no la usamos, nadie puede volver a verle, ¿no? Sí. Pon tu cara entre la peña para que no la viera y muriera. Jesús tiene la misma gloria que su transfiguración cuando su rostro brilló como el sol, según Mateo 17:2, que dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol delante de los 3 discípulos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué hermoso. Esos versículos se me han colado, no tendrían que estar ahí. Vamos a los versículos 17 y 18. ¿Cuál es la reacción de Juan al tener esta visión de Jesús en la isla de Patmos y la seguridad de Jesús? Dice Juan, cuando le vi, ¿qué pasó? Cayó como muerto, no es que se murió, Juan no se murió, cayó como muerto, como un desmayo, como un desvanecimiento. Pero Jesús puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Jesús estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es eterno como lo es su Padre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué autoridad que tiene. Juan fue impactado por esta asombrosa visión, aun cuando él era un apóstol, el cual conoció a Jesús en esta tierra. Sí, Juan lo había conocido. Juan caminaba al lado de Jesús, Juan comía con Jesús, Juan estuvo en todo, cuando Jesús venía, salía, hacía milagros. Sin embargo, él se impactó y cayó como muerto, ¿no? Aún con los 3 años que Juan pasó con Jesús en esta tierra, no le preparó para ver a Jesús en su gloria celestial. Qué hermoso va a ser cuando nosotros lleguemos allí y le veamos a Jesús como Él es, ¿no? Aquel himno tan antiguo, que no me acuerdo cómo empieza, pero que dice, cara a cara espero verle. Y no me acuerdo cómo sigue, pero es un himno antiguo, Cara a cara espero verle, no me acuerdo cómo sigue, al que me amó, me salvó, no me acuerdo, pero que va a ser impactante para nosotros también. En este momento Juan sabía qué gran milagro era que Jesús pudiera guardar de la vista de todos su gloria y autoridad mientras Él caminó en esta tierra. Porque Jesús nunca se presentó a los discípulos con un cuerpo tan glorificado que no le pudieran ver. Sí, es una palabra, no es. A ver, el Hades es una. Creo que tengo una explicación. Es el sinónimo del lugar donde van los muertos. Sería el sinónimo del Seol. Seol en hebreo y Hades en griego. Es un lugar donde van los muertos. Bueno, el cuerpo. Creo que tengo una explicación más adelante. Dice, Él puso su diestra sobre mí, primero Juan,
Primero Jesús, consoló a Juan con un toque compasivo, como es él, compasivo. Quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que la apariencia de Jesús. Luego Jesús le dio a Juan un mandato y le dijo, no temas. Y nos dice hoy a nosotros también, no temas. Juan no necesitaba sentir temor porque él estaba en la presencia de Jesús. Y dice, yo soy el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, Señor de la eternidad pasada y Señor de la eternidad futura. El principio y el fin. El himno dice, cara a cara, pero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a Mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, hasta más de pronto viene el día que su gloria demuestra. Muy bien. Seguimos. Jesús le dijo, y el que vivo, Jesús vive, y estuve muerto. ¿No? Aquí tenemos una pequeña aclaración del Hades. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús no resucitó de los muertos para morir otra vez. Él es eterno, como lo es Dios, como es el Espíritu Santo. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es paralelo al hebreo Sheol, alude a la morada de los muertos. Aquí esto llevaría a una exégesis y llevaría a un estudio aparte de qué es la morada de los muertos, pero no es nuestro tema ahora, ¿no? Jesús es aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Algunos se imaginan que es el diablo, es algo así como el señor del infierno. Algunos se imaginan que el diablo tiene autoridad o poder para determinar la vida o la muerte. Sin embargo, no es el diablo el que tiene autoridad sobre el ser humano, es Jesús. Es Dios el que dice el momento en que nacemos y el momento que partimos. El diablo no tiene ese poder y esa autoridad. Claramente estos que dicen eso está mal, pues solo Jesús tiene la llave de la muerte y el Hades. Podemos confiar en que Jesús nunca dejará que el diablo tome las llaves, si no el mundo estaría en manos del diablo. Y no está en manos del diablo, sigue estando en manos de Dios, a pesar de que ahora el príncipe de este mundo sí que es por tiempo limitado el gobernador, el príncipe de las tinieblas. Seguimos adelante. Otro mandato para escribir y una explicación, versículos 19 y 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí me faltó una palabra. Escribe las cosas que has visto. Juan, escribe las cosas, las que son y las que han de ser después de estas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe las cosas. Este segundo mandamiento de escribir nos da la estructura para entender el libro de Apocalipsis. Se le manda a Juan que escriba en cuanto al pasado, el presente y el futuro, desde la perspectiva de Juan. Seguimos. Cuando dice las cosas que has visto, esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas que él había visto en su visión del Jesús celestial y glorioso. Las que son, esto significa que Jesús quería que Juan escribiera sobre las cosas de su día presente, las cosas en cuanto a las 7 iglesias, las cuales estaban en Asia, que ahora está comprendida dentro de la actual, la parte este de Turquía. Ahora veremos las iglesias. Y las que han de ser después de estas, esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas que pasarían después de las cosas en cuanto a las 7 iglesias, las cosas que pasarán al final de los últimos días, al final de los tiempos. Seguimos, vamos a ver la estructura de Apocalipsis. Las cosas que has visto abarca el capítulo 1 de Apocalipsis. Las que son el capítulo 2 y 3. Y las que han de ser después de estas, Apocalipsis 4 al 22, que son los juicios,
de los tazones, de los sellos, de las copas y de las trompetas que van a venir una vez que la iglesia ha sido arrebatada. Seguimos. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Bueno, esto lo hemos visto. Jesús amablemente interpreta sus propias imágenes, le da una revelación a Juan de qué significa, porque Juan, ¿qué entendería lo que eran las estrellas? ¿Qué entendería lo que eran los candelabros? Las estrellas en su mano representan los ángeles de las 7 iglesias o los responsables de las 7 iglesias, o el líder de las 7 iglesias, o el pastor que estaba llevando adelante estas 7 iglesias. Los candeleros o candelabros representan a las 7 iglesias. La conclusión del capítulo 1 es: cuando pensamos en la visión espectacular de Juan, deberíamos de recordar en dónde está Juan. Preso en Patmos, en una isla. Jesús es a menudo conocido de una manera más íntima en medio de sufrimientos y de pruebas, porque Juan no estaba de vacaciones. Juan había sido deportado por predicar el Evangelio. Y aquí tenemos una buena enseñanza. A menudo conocemos más a Dios en medio de pruebas y de tribulaciones y de sufrimientos. ¿Cuándo Juan tuvo esta espectacular visión? En medio de un destierro, en medio de una prueba y de una tribulación. Ambos, Juan y Esteban, según nos dice Hechos 7, vieron a Jesús de una forma más clara y gloriosa cuando estaban en el contexto de padecimiento por la causa de Jesús. ¿Qué pasó cuando apedreaban a Esteban? Los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Ahí empezamos a ver algunos de los teólogos que yo he recopilado, que tienen unos libros muy buenos en cuanto al tema de escatología. Seis es un escatólogo muy bueno. La ira, dice, la ira de los malvados no hace más que atraer a los santos más cerca a los favores de Dios. Si Juan no hubiera sido deportado por predicar el Evangelio, nunca hubiera tenido el privilegio de recibir esta revelación y de registrarla. Así que no nos quejemos por las pruebas, que es cuando más tenemos cercanía de Dios. Ahí están las 7 iglesias, creo que está un poquito, no se ve con muy claridad las letras, pero está la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, Sardis. Realmente nosotros tenemos la traducción Sardis, pero es Sardes. Es Sardes, la palabra es Sardes. Nuestra traducción pone Sardis. Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Yo me preguntaba si estas iglesias aún siguen estando, si siguen existiendo. Y justamente he recibido una notificación para orar por un pastor que era pastor, porque lo han encarcelado por ser pastor en una de estas iglesias. Y creo que era la iglesia de Tiatira que él estaba pastoreando. Así que algunas de esas iglesias en la actualidad en Turquía aún siguen existiendo. Que no es una imaginación de Juan, unas iglesias que no existían, un hombre que se lo inventó, no. Vemos, seguimos. Las cartas de Jesús a las iglesias, capítulo 2. Las cartas a las 7 iglesias comparten una estructura similar. Está dirigida a una congregación en particular. Una introducción por parte de Jesús mismo, revelado a Juan, y Juan lo registra. Una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Un veredicto de Jesús en cuanto a la condición. Primero es una declaración y luego es un veredicto para la iglesia. Un mandato de Jesús para la iglesia. Una exhortación general para todos los cristianos, no solamente para esa iglesia, y tienen todos una promesa de recompensa.
Recordemos que, sigue por favor, cada iglesia de estas 7 iglesias representa por sus características una etapa de la historia de la iglesia de Jesucristo. Desde que Jesús fundó la primera iglesia hasta que venga el arrebatamiento. Rapto no figura la palabra en la iglesia, en la Biblia. Son distintos periodos que la iglesia, cómo se ha comportado la iglesia a través de todo este tiempo. Eso queda claro porque si no nos va a costar entenderlo. Lo que sigue, seguimos. La carta de Jesús para la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el carácter de la iglesia de Éfeso? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso lo que Jesús le está diciendo a Juan, escribe al líder, escribe al pastor, escribe al responsable de la iglesia de Éfeso. Dice al ángel, este ángel puede ser el pastor de la iglesia de Éfeso o un ser angelical que está viendo las obras de la iglesia en Éfeso. De alguna manera este ángel representa a esta iglesia, pero la carta no es escrita al representante. O sea, que la advertencia, el elogio, no va exclusivamente para la persona que está llevando la iglesia adelante, sino para toda la iglesia. Toda la iglesia. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama, no solamente la ciudad, sino que la iglesia era famosa. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años, según Hechos 19, Hechos 10, Hechos 20. Es la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban, lo hemos leído en Hechos 18. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, que era Timoteo, ministraba. Aquí pone el asociado, bueno, el hijo espiritual de Pablo, ministraba, según primera de Timoteo 1:3. Y de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, el mismo apóstol Juan ministró. O sea, que era una iglesia, Éfeso, que Juan la conocía personalmente. También era conocida a nivel mundial por ser el centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el notable templo de Diana. ¿Os acordáis la Diana? Diana de los Efesios, que era una diosa de la fertilidad adorada como sexo inmoral. Este tremendo templo para Diana en Éfeso era tenido como una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Era soportado por 127 pilares, cada pilar con 60 pies de altura, y estaba adornado con grandes esculturas. Seguimos. Estas son las ruinas del templo de Diana en la actualidad, que está en Turquía. Se puede visitar. ¿Alguno lo ha visto? Bueno. Son las ruinas, claro. Seguimos. Me gustaría conocer, la verdad que me gustaría conocer esto. El versículo 1b, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio de las 7 iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Según el versículo 3, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Seguimos, eso es lo que le dijo Jesús. Seguimos. Jesús mira a la iglesia de Éfeso y él sabe lo que está sucediendo. ¿Será que Jesús sabe lo que está sucediendo en esta iglesia? Claro, lo sabe, indudablemente. No es un misterio para él. Puede haber pecado,
o corrupción escondida en una congregación, pero esto no está oculto para Jesús, Él lo sabe todo. Él nos diría lo mismo de hoy, en el día de hoy, a ambos, a individuos, a congregaciones. Yo conozco tus obras. Él sabe cuáles son nuestras obras. Tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Sabe Jesús lo que esta iglesia está haciendo, lo que está haciendo bien. Ellos trabajan duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa, la iglesia de Éfeso. La paciencia es la gran y antigua palabra griega de upomone, que significa tener una paciencia firme, no perder nunca la paciencia. En este sentido, la iglesia de Éfeso era una roca sólida. Seguimos. Y dice Jesús, no puede soportar a los malos. La iglesia de los Efesios también perseguía la doctrina pura, una doctrina sana. Pablo advirtió a los Efesios en Hechos 20, 29, 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Engaño. Por tanto, velad, acordándoos como por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús, vemos como los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio, porque no podían soportar a los malos. Seguimos. Y has sufrido, iglesia de Éfeso, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. También la iglesia de los Efesios continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Seguían teniendo paciencia, seguían teniendo amor, ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos de imitar. Por todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. Pero lo que Jesús tenía en contra de la iglesia de Éfeso, qué triste, ¿no? Tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Jesús empieza con una palabra soberana. Pero has trabajado, has tenido paciencia, pero... Claro, una buena versión. Pero, ¿qué significa? A pesar de tu trabajo, a pesar de tu paciencia, a pesar de que eres una iglesia con sana doctrina, pero a pesar de todo eso, tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Jesús tomó en cuenta todo el bien en la iglesia de los Efesios, y a pesar de todo eso, él tenía algo en contra de la iglesia de Éfeso. ¿Seguimos? Has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado, no perdido, su primer amor, lo habían dejado de lado. Ellos alguna vez tuvieron un amor en el cual ya no tienen más. Esto se puede describir como una partida definitiva y triste. El problema era serio. Sin amor todo es vano. No es sorprendente que Jesús dijera, tengo en contra de ti. Primero elogia y luego hace la advertencia. Una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor es enfriado. Pierdes el amor, pierdes todo. Me faltó poner el nombre del teólogo que ha dicho esto. Seguimos. ¿Qué amor dejaron ellos?
Como cristianos se nos dice que amemos a Dios, pero también los unos a los otros. ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor el uno por el otro? Probablemente ambos estén en mente de Jesús, porque estos dos amores van de la mano. ¿No es un poquito lo que escuchábamos el domingo? Si amamos a Dios, amamos al hermano, van de la mano. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos al hermano, porque entonces hacemos a Dios mentiroso. No puedes decir que amas a Dios y no amas a su familia, y no puedes amar a su familia sin amarle a él primero. Seguimos. Dejado tu primer amor. La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba. Alguna vez un enfoque para trabajar por Jesús eclipsará una relación de amor con Él. Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Esto no debería pasar. Podemos dejar a Jesús en el templo de la misma manera que hicieron los padres de Jesús. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura, sana. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación enfriarse, suspicaz e intolerante de la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en el cadáver, un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura y luz y amor de Jesús se alejan. Son pequeños comentarios de distintos teólogos. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo interpretamos eso? Que quitará el candelero. Si el candelero representa a la iglesia y Jesús quita el candelero, quita la iglesia. Quita la iglesia. Es que es normal. Claro, es solamente un club. Si no hay amor, es un club que se puede hacer muy buenas obras, pueden tener mucha paciencia, pero si no hay amor, es vano. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios es que ellos recuerden. Esto significa que recuerden lo que ellos solían ser en su amor para el Señor y el del uno para el otro. El segundo paso, no solamente recuerdes, arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima o en verdad para sentir nada. Significa el cambiar de dirección, el ir por un camino diferente. Y el tercer paso, primero recuerda, arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Esto significa que ellos deben regresar a lo básico. Las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. ¿Cuáles eran las primeras obras? La oración, leer la palabra, congregarse. Si no, ¿cómo se puede seguir edificando si nos falta esta base? Es que es bíblico. Cuando los cristianos dejamos de orar, cuando los cristianos dejamos de leer la palabra, cuando los cristianos dejamos de congregarnos, entramos en una frialdad espiritual que nos va apartando de Dios y decimos, yo estoy bien. O yo sé lo que dice la Biblia, entonces no necesito leerla para que me lo recuerde, pero entonces obedécela. Pues si no, dice Jesús, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús le da una advertencia y eso hace con nosotros. Jesús nos advierte de cosas que estamos haciendo mal, cosas que estamos enfriándonos en nuestro tiempo de oración. Recuerda que hoy no has estado conmigo, recuerda que no has leído la palabra.
Él removerá su luz, su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrían continuar como organización, como un club, pero ya no como la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Seguimos un poquito más. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas. Ahí le da un elogio, los cuales yo también aborrezco. Vamos a hablar de los nicolaitas. Jesús probablemente, para que los efesios no fueran desanimados de más, porque le estaba dando duro, le da otra alabanza a esta iglesia. Se les halaga porque odian las obras de los nicolaitas, que Jesús también aborrecía. Pero ¿quiénes son los nicolaitas? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son sus obras? La doctrina de los nicolaitas también es condenado en Apocalipsis 2:15 y en este pasaje se relaciona a inmoralidad e idolatría. Referencia de los nicolaitas. Vamos a ver un poquito de historia. Irineo, escribiendo al final del segundo siglo, describe lo que él sabía de los nicolaitas. Los nicolaitas eran seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, al enseñar que es un asunto indiferente el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Según este libro, Contra la herejía, de los padres de Nicea, volumen, página 352. Seguimos porque hay más referencia. Según Hipólito, un estudiante de Irineo, escribiendo a principios del tercer siglo, asoció a los nicolaitas con los gnósticos. Hay, sin embargo, entre los gnósticos, dice Hipólito, diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difuminada de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta y estaba en el hábito de inculcar indiferencia en cuanto a vida y comidas. Refutación de todas las herejías, capítulo 4, tal. Estas son las referencias que tenemos de quiénes eran los nicolaitas. Yo me preguntaba si de ahí no viene el nombre de Nicolás, de Santa Claus. Podría ser. Una exhortación general a todos los que le oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, esto califica para todos, o al menos a todos los que escuchen. Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso del día del apóstol Juan. Está escrita para nosotros y para todos los cristianos a través de todos los siglos. Viene una promesa de recompensa al que venciere. Dice Jesús, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús hizo esta promesa al que venciere. Pero, ¿qué es lo que vence este vencedor? ¿Qué tiene que vencer? Usualmente pensamos en vencer en términos dramáticos, en vencer al pecado y guerras espirituales, pero al parecer Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad de sus corazones y la falta de amor marcada por alejarse del primer amor. La promesa para estos vencedores es el regresar al Edén y la vida eterna. Esto quiere decir en el sentido eterno de llegar al cielo, vencer para llegar al cielo, el cual no era una pequeña promesa a la iglesia que estaba amenazada con la separación de la presencia de Jesús. También quiere decir en el sentido de ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras vidas
por medio de nuestro andar en el amor redentor de Jesús. Cuando andamos con Él, la maldición se aleja de nuestra vida. Originalmente la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite. Eventualmente llegó a significar el lugar donde Dios vive. Y lo dejamos ahí porque empezamos después la carta a la iglesia de Esmirna, que es la única, no, esta y otra iglesia son dos iglesias a las que Jesús no tiene nada que recriminarles, sino que elogiarles solamente. Y nos vamos a tirar mucho tiempo hasta que terminemos Apocalipsis, porque lo estamos viendo en forma muy desglosada. Señor, te damos gracias porque yo, por lo menos, y espero que mis hermanos también, nos sentimos privilegiados de poder no solamente abrir tu palabra y leerla, sino de desglosarla, de desmenuzarla, de entenderla. Y te pedimos que tú nos des fuerzas para poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, tú conoces la condición de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, y es verdad. Y te damos gracias por ello. Pero conoces la situación de cada iglesia y también de esta iglesia. Señor, te pedimos que tú no nos tengas que hacer ese reproche, esa advertencia que le has tenido que hacer a la iglesia de Éfeso, que ha perdido el primer amor. Señor, que siempre busquemos tu rostro, que siempre podamos tener tiempo, disposición para orar, para tener tiempo contigo de intimidad, privado, para leer tu palabra, para entenderla, para aplicarla, para ponerla por obra. Señor, sabemos que estamos viviendo en tiempos malos, difíciles, Señor, donde se levantan aún muchas personas que traen un evangelio de engaño, de mentira, de falsedad, como hemos leído, aquellos que se dicen ser apóstoles, pero ni lo son, porque tú no los has escogido para tal cosa, ni les has dado el ministerio del apostolado. Por eso te pedimos que nuestros ojos sean continuamente abiertos. No solamente seamos una iglesia de sana doctrina, no solamente seamos una iglesia que trabaja duro, que trabaja constantemente, insistentemente, para permanecer en tus caminos, pero que nos falte amor, Señor, que nunca nos tengas que reprochar eso, sino que verdaderamente ese primer amor esté como una llama ardiente en cada uno de nuestros corazones. Y ese amor es el que alcanzará al mundo que nos rodea, porque tú lo has dicho así, el mundo conocerá que son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Gracias por tu palabra, gracias por el libro del Apocalipsis, que a veces nos parece tan complicado de entenderlo, pero si nos tomamos el tiempo y si escudriñamos y pedimos la dirección del Espíritu Santo, poco a poco tú nos abres el entendimiento, nos abres el corazón y nos lo haces entender. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.